Bienvenidos a una nueva jornada cultural a través de nuestro programa Conversando el Arte. Como siempre, en compañía de TV8 Señal 23 para la ciudad de Concepción y la región del Biobío y para el resto del país y el mundo por su señal online, canal tv8.cl. Pero igualmente usted nos puede seguir por nuestra fanpage, @Conversando el Arte, y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube, Conversando el Arte. Hoy día le proponemos un viaje a través del arte y la cultura y que dice relación con la danza allá en el Medio Oriente, una danza masculina de raigambre gitano-turca que nos trae Bastián Flores Barría. Continuaremos con una interesante conversación con dos féminas que nos hablarán de la danza en una época específica cuando se estableció profesionalizarla en esta ciudad. Y esa ciudad se dice que es donde la luna se baña en el río Calle. Igualmente, conoceremos también la poesía de Miriam Leiva, cuyo verso dialoga con la prosa de la insigne María Luisa Bombal. Y para finalizar nuestro programa de hoy, navegaremos sobre las turquesas aguas del lago Todos los Santos en compañía de Matías Encina, pianista y compositor penquista, quien nos hará soñar con su creación musical. Iniciamos el capítulo de hoy saliendo de nuestra primera estación, invitación a la danza. En esta ocasión, la danza oriental, más cercana a lo tradicional que lo estilístico, es la interpretación de Bastián Flores Barría. Durante el desarrollo histórico de los países árabes, el género masculino ha bailado danzas orientales como Saidi, Dabka, Dervish o las danzas del Golfo. Igualmente, los gitanos del Egipto antiguo y en otra época los varones de Turquía protagonizaron tanto la danza del vientre como otras de corte tradicional en tiempos del Imperio Otomano. Hoy día, en la sociedad moderna y contemporánea, y especialmente para el mundo occidental, es común ver a un hombre bailar danzas tradicionales de Oriente Medio, como también la danza del vientre. En esta ocasión, el percusionista y bailarín penquista Bastián Flores Barría nos comparte una danza de raigambre gitano-turca presentada en el Festival Regional Faisas 2016.
Y tuvimos la interpretación del bailarín y percusionista Bastián Flores para una danza gitano-turca, bailada en aquella ocasión en el Festival Regional Faisas 2016. Continuamos nuestro viaje hacia la próxima estación. En esta ocasión, junto a dos féminas encantadoras, quienes nos hablan de historia, personajes y danzares valdivianos. Ahí tuvimos parte de lo que hoy día nos convoca. Se trata de la historiadora Carla Mella Barrientos y Gabriela Muñoz. Ambas tienen que ver con este libro, La historia de la danza en Valdivia. Nos va a acompañar Violeta Cáceres, panelista del programa, y Carla B., también panelista del programa. Gabriela, Carla, buenas tardes, bienvenidas a nuestro programa, un placer tenerlas y vamos a desarrollar esta conversación. ¿Qué significa haber escrito esta historia de la danza? Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, agradezco la invitación a esta instancia tan importante para la difusión del arte a nivel nacional y particularmente, bueno, hablarles desde Valdivia y dentro de todo esto poder mostrarles este trabajo fruto de un fondar nacional y que de todas maneras también releva todo el trabajo de los bailarines por más de 50 años. Así que agradecer también la invitación a esta instancia tan importante. Partamos primeramente, ¿qué te motivó, Carla, a esta aventura de rescatar la historia de la danza? Siempre la historia es muy linda, siempre es muy entretenida, tiene muchas cosas de investigación, muchas sorpresas. Me imagino que hubieron muchas sorpresas allí en la investigación. Cuéntanos primeramente tu motivación, ¿por qué esto? Bueno, primero que todo, el libro en sí es fruto de un trabajo largo que conlleva dos fondar, en el fondo dos proyectos fondar, que inicia el primero en el año 2017 y el otro lo sigue en el año 2019.
Personalmente, la historia de la danza a mí en el fondo siempre me ha gustado, me ha interesado, la disciplina en particular me llega desde niña a mi vida. Sin embargo, yo nunca pude ejercer, digamos, el desarrollo del oficio escénico. Entonces, al llegar a la universidad, yo soy de profesión profesora de historia, licenciada en historia y magíster en historia, y dentro de todo este proceso profesional comencé a entender que el arte y también los sujetos pertenecientes al arte son muy importantes dentro de la creación de este oficio. Entonces, evidentemente, de alguna manera creí necesario poder visibilizar desde la historia del arte, desde la historia cultural, los elementos que son parte de esta trayectoria escénica, que están compuestas por instituciones, universidades, municipalidades, academias y también, lo más importante, por lo menos para mí, que son los sujetos de la danza, los bailarines, los intérpretes, los coreógrafos. Y dentro de eso, un motor importante, primero que todo, fue conocer cómo se crea la Facultad de Bellas Artes en Valdivia a mediados del siglo XX. Posteriormente, comencé a investigar, entré también dentro del ámbito de la archivística, entonces comencé a reconocer la importancia de los objetos, de lo material, de la documentación, y todo esto me llevó a poder crear este proyecto, digamos, que tiene por finalidad generar este producto de difusión de la danza. El libro Historia de la danza en Valdivia tiene ese objetivo, primero que todo, difundir a través de el objeto material, las fotografías, ¿no es cierto?, los documentos de archivo, las colecciones personales también, que Gabriela colaboró muy importantemente, de manera muy, muy favorable para la creación de este proyecto, y poder reconocer la importancia de resguardar, de conservar documentos y de difundir. Entonces, bueno, el libro tiene esa finalidad de difusión, de primero que todo entender cómo se crea este campo de la danza, cómo se crea esta escena dentro de todo esto y finalmente cómo esta trayectoria tiene cambios respecto a la función, por ejemplo, política, económica, social del país. Y una de las cosas más importantes para mí es poder reconocer Valdivia como un centro fundamental del desarrollo escénico. Así que desde ahí nace el libro, desde ahí tiene su origen y bueno, fue transformándose, ¿no es cierto? Y también un elemento importante fue los testimonios de los bailarines, a quien estoy totalmente agradecida por prestar una parte valiosa de su memoria para poder crear y concretar este libro final. Mira, interesante el trabajo, porque si vamos a la danza como disciplina, en Valdivia tiene presencia, digamos, lo que se rescató, la formalidad, podemos hablar desde lo formal, digamos, de cuando se instituye, se constituye como escuela profesional en Valdivia, al interior de la universidad. Pero hubo danza anteriormente y hubo danza incluso en el siglo anterior, a finales del siglo anterior, ya habían manifestaciones de expresiones danzarias en la región. Y eso es tremendamente importante. Y la importancia de que sea de una provincia, porque toda la danza prácticamente se ha centrado en las historias de lo que es Santiago. Pero hay danza, se ha hecho danza al sur de Chile, al norte de Chile. Y este aporte es tremendamente importante porque tenemos como lagunas, ciertas cositas, pero hoy día vamos a poder ir conectando esto. Hay un rescate en el norte, hay otro rescate por ahí en Valparaíso. Entonces todo esto va creciendo y va uniendo porque todavía no tenemos una historia formal de este arte, de la danza. Gabriela, ¿qué significó para ti eh, trabajar? Porque tú eres protagonista, tú partiste con la escuela, tú eres de las primeras, ¿no? Allí cuando se gestó todo este trabajo al interior de la universidad, esta explosión artística, porque hubo una época maravillosa en la Universidad de Austral, y tú fuiste parte de esto. Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, primero un saludo cariñoso a todos y un honor por estar en este programa. Muy agradecida, Charles, de la invitación. Bueno, como dices tú, sí. Nunca pensé que el tiempo iba a pasar tan rápido y iba a estar en este momento conversando de estos inicios. Yo nací en Ñuñoa, en Santiago, mis padres se fueron al sur y por supuesto pasé mi infancia en Valdivia y a muy temprana edad empecé en el mundo de la danza, por lo tanto yo desde los 4 o 5 años no conozco otro estilo de vida que no sea la danza, y mis grandes pilares han sido el ballet y la familia. Entonces, formar parte de lo que fue la Facultad de Arte de la Universidad Austral, para mí es muy emocionante porque recuerdo que cuando llevaba varios años estudiando en academia de mi primera maestra llamada Matilde Romo, que está fallecida ya, eh, llevaba varios años y la maestra me invita a participar de un examen y habla con mis padres para audicionar a la facultad. Audicionamos 100 niños y más o menos quedamos 30 niños, de los cuales la persona que partió y que llegó a la meta, tengo la alegría y humildemente lo digo, soy yo. El año 73 se fusionó la monitoría en danza con la escuela, con la facultad, lo que era la carrera, pero del año 70 eh, yo seguí el camino y gracias a la vida y soy creyente, yo digo gracias a Dios, pude concretar esos años tan maravillosos en mi vida, que no solo me ayudaron en el desarrollo como intérprete, sino que también en el desarrollo como joven, como persona integral, porque la danza en sus diferentes formas no es solo movimiento del cuerpo, es mucho más que eso, es la vida de un ser humano a través del movimiento. Es, para mí, yo no concibo la vida sin el arte y la vida sin la danza. Entonces, a mí me emociona. Es una filosofía de vida. Justamente. Es una filosofía de vida, ¿verdad? Sí. Es ver la vida desde otro prisma, Sí. la danza. Carla, ¿cuáles fueron los obstáculos mayores que tuviste que sortear? Porque conocemos la historia, ¿verdad? Vino un proceso muy difícil en que se ocultó mucha cosa, se perdió información, y me imagino que allí hubo que recomponer, y lo importante y lo bueno es que todavía hay personas que pueden contar la historia. Gabriela es una, está Bartra incluso también, otra de las protagonistas de la época, ¿sí? Pero ¿qué fue lo más difícil, lo más engorroso para poder reconstruir esta historia? Sí, de hecho, bueno, dentro de todo proceso investigativo siempre hay muchos problemas, partiendo de la idea de que hay mucho desconocimiento. Yo estudiando en la Universidad Austral de Chile nunca supe que existió una facultad de Bellas Artes, por tanto todo esto fue a partir de investigaciones, de conversaciones, de entrevistas. Por tanto, primero que todo, una de las cosas más importantes respecto a este desconocimiento es el hecho de que hay mucha información que en el fondo no existe o no se encuentra presente en el imaginario actual, digamos, tanto en Valdivia como en la región. Entonces, frente a eso, yo comencé a investigar en archivos, particularmente en el archivo de la Secretaría General de la Universidad Austral de Chile, en donde de manera autodidacta se está gestando, digamos, un archivo dentro de la institución, y desde ahí comencé a bucear en los documentos, en las fotografías. Por otro lado, otro elemento importante que es parte de la construcción de esta investigación fueron los numerosos testimonios que yo pude recabar de los principales sujetos pertenecientes al campo de la danza. Hablemos, por ejemplo, de Jimena Schaff, de Baltraut, de Gabriela, de Bernardita Barría, de Sara. Pucha, la verdad es que me tomaría quizás toda una tarde poder hablar de todos estos sujetos tan importantes, pero dentro de ello, para mí, yo creo que lo fundamental fue el testimonio de estos bailarines que
me entregaron información valiosa que no encontraba en los documentos y que para mí en el fondo fue un gran obstáculo para poder conocer ciertas cosas que no encontraba en los diarios, que no encontraba en los archivos, porque lamentablemente no se resguardaron y se desecharon. Entonces, por eso mismo yo, dentro de todo esto, yo parto desde la historia, conociendo las transformaciones, digamos, económicas, políticas, culturales de la danza. Sin embargo, dentro del trayecto de esta investigación, reconocí el sentido archivístico, eso de resguardar el documento, de la fotografía, de la memoria de las personas. Y desde ahí yo me posiciono también dentro de este libro, porque la verdad es que el libro se constituye a partir de este rescate. En su mayoría uno puede encontrar fotografías, documentos que son parte y que también, digamos, el periodismo fue muy importante, los diarios de difusión, y dentro de eso, bueno, me permitieron conocer, pero para mí el elemento más obstaculizante fue el hecho de desconocer mucha información y que esa información no se encuentra de buenas a primeras en cualquier lugar. Y la danza aún más, porque la danza también se ha construido desde lo colectivo y lo individual, pero eso también ha permitido que hay muchas cosas que no se conocen debido a un elemento en torno a la difusión propia de la historia en la zona. Y bueno, para mí ahí los más valiosos fueron los sujetos de la danza. Gabriela, fundamental, yo la verdad es que estoy muy agradecida de ella y siempre lo voy a decir, porque ella tuvo el sentido archivístico desde muy pequeña, al resguardar sus documentos, su fotografía y también todo lo que tuvo que ver con su paso en Valdivia y después posteriormente a nivel nacional y internacional. Así que eso sería Sí, como mira respecto a los qué obstáculos. interesante, qué importante es tener los testimonios, porque es verdad, tú muchas veces en el proceso investigativo de la historia, tú vas a las fuentes bibliográficas, hemerográficas, y está allí lo que puede haber quedado. Pero muchas de esas cosas no quedan, muchas veces, y sobre todo de la danza, que es un arte tan que se produce en el momento y si no se archiva, pasó. No hay registro, no queda. La danza en ese sentido es muy débil en ese aspecto. Entonces, contar con testimonios es tremendamente importante para aquel que está reconstruyendo la historia, poder ir anexando, hilando documentos con fotografías, con imágenes, porque el libro básicamente, más que un escrito, es un testimonio de muchas imágenes, fotografías, diarios de la época, lo que constituye la historia, ¿no? O sea, ese es un archivo documental y fotográfico de eso, y permite reconstruir esta historia. Y eso es tremendamente, por eso digo, me interesó de cuando supe de esto, poder tener un programa con esto, porque realmente es importante para el arte de la danza. Ahora, ya que estamos con los testimonios, yo quiero llevarte, Gabriela, que nos hables, porque hoy día las nuevas generaciones poco saben y poco conocen, ¿ya? Yo le conocí, pero quiero que nos hable de ese gran maestro, tú eres producto de ello, hay muchos más que son producto de ello, que es el maestro Osvaldo Lizana. Quiero que nos hables un poco de él desde la intimidad, porque tú fuiste no solo alumna, sino que fuiste muy amiga también de él. Bueno, yo soy una bailarina que puedo decir que he tenido la suerte de crecer entre el hogar familiar, los padres, los hermanos que me brindaron al 100% todo su apoyo desde muy pequeña, y los maestros que formaron parte de mi vida como la familia, porque de pequeña a mí no me gustaba jugar en el colegio como otros niños corriendo, porque yo cuidaba mis pies para mi carrera, cuidaba mis piernas, mi cuerpo entero para mi carrera. Entonces, de pequeña fui muy disciplinada en eso y estructurada, que ahora trato de soltar un poquito, pero para mí eran sagrados los consejos de los maestros. Recuerdo que mis maestros me decían, tienes que mantener una cervical alineada toda la vida,
y yo ensayaba en mi casa con una ruma de libros para mantener la cervical alineada, y si se caía un libro significa que yo estaba haciendo mal el ejercicio. Entonces, para mí eso era más importante que andar corriendo como otros niños. Y recuerdo del maestro Osvaldo consejos muy paternales, que yo debía disfrutar la danza como algo tan sagrado, no que me hiciera sufrir. La danza tenía que ser trabajada buscando la perfección, sabiendo que la perfección absoluta no existe, porque si yo trabajaba buscando esa perfección, iba a trabajar bien y me iba a regalar momentos muy felices, porque la danza tiene una cuota de sacrificio, que es dejar muchas cosas de lado por la práctica constante, el autocuidado. Es una forma de vivir. Como decía Charles, es una filosofía de vida y parte de muy pequeña. En mi caso, a muy pequeña edad supe lo que yo quería hacer y también tuve el apoyo del colegio. Pero yo formé una relación con el maestro Osvaldo muy profunda, casi paternal, padre e hija, porque me vio crecer, por lo tanto, había una comunicación muy profunda, y también la familia. Mi padre ya había fallecido. Bueno, cuando empecé, el papá estaba vivo, pero todo lo que fue la etapa superior, mi padre ya había fallecido, por lo tanto, yo continué teniendo esa relación profunda con mi maestro, y es muy emocionante, porque antes de que él falleciera, fui a verlo para una fecha de Navidad, y él tenía en la mesa dispuestas las tazas para tomar el té, y al lado de mi plato de torta de pan, había una foto hermosa que yo se la hice llegar a Charles, que es una foto de él, y con una dedicatoria realmente maravillosa. Pasó mucho tiempo que cuando yo hablaba de esa dedicatoria lloraba mucho. Ahora forma parte de mi vida emocional, porque valió la pena haber trabajado tanto siguiendo los consejos de un maestro que me guió para llegar a ser la profesional que soy. Siempre con muy buena disposición, siempre incentivándome a que yo lo podía hacer cada vez mejor. Entonces, eso llevó a que el trabajo se fuera perfeccionando, sabiendo que en el trabajo del lenguaje corporal siempre uno está buscando realizar las cosas mejor. Y a medida que uno va creciendo, que va madurando, también el movimiento corporal va teniendo otra comunicación. Yo siempre digo, bailar a los 20 años una escena muy emocionante de pareja, ¿ya? No es lo mismo que bailarla cuando ya se ha caminado un poco más, donde se puede perfeccionar la expresión. Entonces, eso parte de los buenos consejos del trabajo de los buenos maestros. Es verdad, eso es muy cierto. A mí me llamó la atención, y te pregunté por eso, porque el maestro Lizana, cuando yo te conocí en Temuco, por los años 70 y algo, tú ibas a bailar con nosotros, había una producción y había que, te llevaba invitada a esta bailarina, y él habló de esta bailarina con un cariño, un afecto muy especial, que si bien es cierto el maestro era cariñoso porque era exigente, pero él era de conversar, era afectuoso, si había un problema te apartaba y te conversaba. Pero llamó la atención hasta el día que allí donde ensayábamos francés en Temuco, en ese salón, y llega esta bailarina, pero era realmente, a mí me sorprendió por presencia esa bailarina, porque no me imaginaba ese trabajo en provincia. En Santiago sí, lo había tenido, lo había visto, pero ver eso, y de ya una vez que se parte los ensayos, todo, por eso digo, tú eres un producto de él, y un muy buen producto de su trabajo, porque él realmente fue un gran maestro. Y feliz de haberte conocido en esa época. Muchas gracias. Y Yo también. De por vida. Quedamos amarrados de por vida. Exactamente. Carla,
me imagino que en este ir y venir de investigar, de ver los procesos, ¿verdad? Eh, igualmente tienen que haber habido momentos algo complejos, algo difíciles. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo soluciona para llegar a un buen término? Sí, bueno, el tema de los momentos difíciles yo creo que es parte de todo proceso investigativo, de creación de un libro en particular. Y bueno, yo anteriormente me comenté de que este proceso del libro corresponde también a un fondar anterior que se denominó Recuperación, Análisis y Exposición de la Trayectoria de la Danza en Valdivia. Este fondar tuvo por objetivo construir dos artículos académicos que de alguna manera dividió en procesos la historia de la danza. La primera parte que participa Gabriela particularmente, el maestro Lizana, Matilde Romo, que es este proceso de la institucionalización, de profesionalización de la danza en Valdivia en la Facultad de Bellas Artes, y ya este segundo momento con la entrada de la danza más independiente en Valdivia, lo que tiene que ver también con su vinculación con la municipalidad y el desarrollo de academias propiamente tal en Valdivia. Entonces, esta creación de artículos también conformó una serie de obstáculos, principalmente por este desconocimiento que hablábamos en un principio, y que también es parte de entender cómo la danza como oficio, yo lo denomino así porque para mí el artista es un artesano que constantemente está transformando su cuerpo, ¿no es cierto? Arroja este cuerpo al campo escénico y también finalmente desarrolla una experiencia, ¿no es cierto? Una forma de vida, como tú también lo denominas, Charles. Entonces, evidentemente, dentro de todo este proceso, uno va recabando información, va conociendo elementos. Yo llego un poco tarde a la investigación porque me hubiese gustado mucho poder entrevistar a Matilde Romo, por ejemplo, o Osvaldo Lizana. Qué interesante hubiese sido escuchar su voz, su testimonio en función de cómo se construye esta primera etapa tan importante. Por tanto, claro, aquí quizás yo esto lo podría denominar como un obstáculo porque de pronto esta información, estos testimonios, esta memoria viva de estos sujetos tan importantes para la danza, hubiese sido muy importante conocerlo. Pero sin embargo, de manera muy solidaria, los bailarines comenzaron a entregarme sus memorias, sus testimonios respecto a cómo se fue construyendo. Entonces, yo creo que dentro de eso, para mí, un obstáculo, pero quizás un obstáculo también y una condición de posibilidad fue no conocer del todo a todos los sujetos que participaron en un principio y que también siguen desarrollando el campo escénico ahora en Valdivia. Pero de todas maneras, para mí es una riqueza como investigadora, como historiadora en formación, poder conocer cómo se transforma todo esto, generar también herramientas para poder entender esta información, para poder interpretar, porque vale decir también que todo este proceso creativo también es parte de la interpretación, de esta pretensión de verdad que como historiador está buscando constantemente y de entender cómo se construye la historia en el sur de Chile, y particularmente con esta evidencia que nos muestra también otras investigaciones a nivel nacional. Particularmente desde ahí también yo me posiciono como una historiadora en formación y que está conociendo todo este proceso y que sin lugar a dudas lo más probable es que en el futuro también encuentre nueva información que pueda ser interesante aportar dentro de este proceso y dentro de este marco. Exactamente. Y eso sucede muchas veces. Tú concluyes un trabajo y de repente te topas con otras informaciones que uno va reacomodando, va actualizando. Ahora es cierto, indiscutiblemente, Matilde Romo y Osvaldo Lizana son pilares fundamentales de la danza en Valdivia, son un referente obligado porque de allí nace, digamos, la formación profesional, la profesionalización de la danza porque es llevada, digamos, primeramente al alero de la universidad con una formación programática donde tiene que cumplir ciertos estándares, ¿verdad? Y de allí hay un resultado que se ve interrumpido con los acontecimientos del 73 y de ahí ya decanta y se va perdiendo. Pero
no se pierde absolutamente porque algunos referentes y algunas personas de la época quedan allí y retoman, pero eso lo vamos a ver a la vuelta porque Violeta Cáceres, una de nuestras panelistas, tiene algunas preguntas para ustedes. Violeta, tú decides a qué le preguntas. Carla y Gabriela, es un gusto saludarlas por este medio virtual y conocer de este trabajo que si no es por este medio nosotros no tenemos idea de que existió esto en Valdivia. Y a la vez felicitarlas a ambas por el rescate de la belleza. Como historiadora, rescatar la belleza, yo lo encuentro tan hermoso en estos tiempos, rescatar esa belleza que hubo, esa belleza que fue, sobre todo en la danza, que es una disciplina para mí como etérea. Entonces, yo le preguntaría a Carla, ¿cómo es el desarrollo actual y cultural en Valdivia, habiendo tenido este, ¿no es cierto?, este antecedente que después se diluyó en el tiempo, pero eso se ha retomado? ¿Existe un desarrollo cultural actual en Valdivia ahora? Sí, por supuesto, de hecho, bueno, es muy importante tu pregunta porque yo pertenezco a esta generación que es parte de la renovación, digamos, de la danza cultural, digamos, en los 2000. Yo entro a la escena de manera muy amateur, a la danza, después me salgo, entro a la universidad y no vuelvo nunca más. No tuve estudios ni nada de eso, entonces en los años 2000, Valdivia y particularmente yo creo que la danza, el teatro, vivió un momento de agudización cultural, en donde particularmente la cultura tiene una producción importante. Y gracias a las academias que son parte, por ejemplo, de la escuela de danza, de la municipalidad, en donde las bailarinas migran a Santiago o a otras partes del país para poder generar también sus propias, digamos, condiciones en torno a desarrollar nuevos espacios de la danza, regresan a la ciudad y desde ahí comienza a haber un florecimiento de la danza, un reflorecimiento, podríamos decirlo, en los años 2000 hasta incluso hasta el día de hoy. Se siguen generando espacios. Valdivia, en términos de producción cultural, es una ciudad, yo diría, importante a nivel nacional, debido tanto a los proyectos del Fondar Nacional, ¿no es cierto?, regional, que se han adjudicado en la región, pero más allá de eso también es por la ocupación de los espacios, la ocupación del espacio público, la ocupación también, por ejemplo, del teatro acá en Valdivia. Entonces hay una producción cultural importante. Y yo creo que este libro es fruto de eso, es fruto de esta agudización, de digamos, reconversión, podríamos decir también de la cultura, de entender la cultura, no solamente como esta expresión en torno a la belleza, sino que también a generar espacios de difusión, generar espacios también de encuentro entre la comunidad valdiviana. Y desde ahí también yo creo que nace este libro, y por eso mismo es tan importante reconocer este proceso tan importante en la década de los 2000 hasta el presente, que se siguen gestando, se siguen ocupando espacios virtuales. Por ejemplo, el lanzamiento del libro yo lo hice en Santiago, porque actualmente vivo en Santiago, pero por temas de residencia volví a Valdivia. Sin embargo, si no fuera también por este medio virtual, quizás muchas de estas producciones, de estas creaciones no se conocerían. Entonces, finalmente, igual, lamentablemente la pandemia nos obligó a confinarnos, pero nos dio otras oportunidades para poder difundir estos elementos tan importantes para la concreción de proyectos relacionados con la cultura en Valdivia a nivel nacional. Pero esta fue la condición que nos entregó y yo creo que también hoy día nos permite estar hoy día hablando, poder conversar sobre estos elementos relacionados a este proyecto. Esta es una primera parte respecto a la pregunta de Violeta, qué es lo que pasa hoy en la escena. Hay una parte, ¿verdad?, que aborda y se investiga. Una primera parte que cumple Osvaldo, en Matilde, viene todo este proceso de cierre, pasa un tiempo y vuelve nuevamente la danza a estar al interior, al alero de la municipalidad, y de ahí en adelante ha cumplido una labor importante porque han salido y coreógrafos.
y tienen una actividad de extensión, de formación y extensión y difusión bastante importante, y hoy día Valdivia es un centro importante del desarrollo de la danza, especialmente contemporánea. Hay muestras de danza contemporánea, hay festivales que se realizan allá, y que se ha seguido trabajando, desarrollando una escuela y que está liderada por Jimena Schaff, ¿verdad? Que también fue una antigua discípula del área de los monitores de aquella época de la universidad. Karen Label, otra de nuestras panelistas, tiene preguntas para ustedes. Hola Gabriela y Carla, qué bueno que estén aquí con nosotros. Maravilloso lo que están haciendo, maravilloso trabajo, y yo tengo una pregunta para cada una. Para Gabriela, yo también estoy metida en la disciplina de la danza, Charles es mi maestro, aún es mi maestro, y me da la impresión de que la danza en términos de enseñanza y también de creación en regiones aquí en este país no es tan conocida en la capital, digamos, en Santiago, donde está toda la cultura. Maravilloso que pueda hacer esto un fondar nacional, por ejemplo, porque ya de partida se reconoce un poco. Entonces, la pregunta para ti es si tú piensas que esto sigue así. A mí me da la sensación de que es difícil. Nosotros los conocemos, aquí en el sur de Chile, Concepción sabe mucho de Valdivia también, por lo que dice Charles, los festivales que se dan de danza, pero yo no sé si eso también existe en Santiago, si Santiago reconoce a las regiones o a Valdivia como un foco de desarrollo de la danza. Mira, yo pertenezco al Colegio Profesional de Danza de Chile por un reconocimiento a la trayectoria, y por supuesto, la danza como tal, en esta época, en el momento actual de la vida, tiene un reconocimiento, porque ya hay mayor movilización de las provincias hacia la capital. Obviamente en este momento que estamos con todo este tema mundial de COVID, obviamente no es posible, pero siempre la idea ha sido de que de provincia haya un movimiento. Por ejemplo, yo observo de que de años atrás, cuando yo era pequeña, ahora, respecto de eso, ahora los grupos de danza del sur vienen a Santiago, se han presentado en el Teatro Municipal. Antiguamente era mucho más difícil. Me acuerdo cuando yo era pequeña, mi padre me traía a mí, por una cosa de familiar, me traía a la escuela del Teatro Municipal. Cada cierto tiempo yo venía a la escuela del Teatro Municipal. Bailarines del Teatro Municipal iban a dar clases al sur. Yo tuve clases con la maestra Rosario Llansol, con la maestra Eli Gribe, pero yo tuve esa suerte de que mi padre me traía acá. Pero si yo miro de esos tiempos ahora, obviamente hay una movilidad mejor en estos tiempos. Obviamente, con el momento actual que se vive de pandemia, está estancado. Pero yo tengo fe de que esto va a cumplir su ciclo y volveremos a retomar esos procesos de movilidad donde las compañías del sur tengan mayor acceso para llegar a la capital. Sí, la tecnología ha sido algo muy importante en la actualidad, porque han habido eventos importantísimos de danza que se han proyectado a través de la tecnología. Los festivales de Temuco, un festival maravilloso que se hizo ahora con el motivo del eclipse, fue muy importante. Entonces, eso también se propagó a través de las redes sociales, y ese fue un festival de Temuco. Valdivia también tuvo un festival que también se propagó a través de las redes sociales. Entonces la tecnología ha sido muy buena actualmente al servicio de la danza, sabiendo que es un momento, como digo, especial, pero vuelvo a repetir que tengo fe de que volveremos a retomar el camino en armonía y que la tierra se ha de ordenar. Gracias. Le voy a preguntar a Carla ahora. Carla, desde el punto de vista de tu investigación, ¿el ser humano está
normalmente muy influenciado por su ambiente, por la naturaleza donde vive, donde habita, y las manifestaciones culturales también están de acuerdo con eso, o sea, desde el punto de vista antropológico. Tú, a través de tu estudio, ¿tú sentiste que la danza en Valdivia tiene una particular visión de acuerdo con la geografía en que viven? Sí, totalmente. Yo creo que, y lo nombro en los artículos, lo nombro también un poco en el libro, yo creo que los bailarines, particularmente los intérpretes acá en Valdivia, tienen una noción de la danza porque la precarización del arte siempre ha estado expuesta en la trayectoria. Entonces ellos se han levantado siempre a partir, por ejemplo, de los constantes recesos económicos. En la Facultad de Bellas Artes, la Escuela de Danza se cerró varias veces. Entonces, los bailarines siempre buscaron espacios para poder reconvertir su oficio, para poder seguir viviendo de este arte. Posteriormente, ya después con el golpe militar, lo mismo, este receso permanente que se gestó en la Facultad de Bellas Artes hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que Valdivia está, digamos, compuesto, tanto así los sujetos como las instituciones, están cruzados por esta precarización permanente y la necesidad colectiva e individual de los bailarines por seguir desarrollando su arte. Entonces, en Valdivia yo creo que esto es muy claro, es una percepción, digamos, que se encuentra en toda la trayectoria histórica de la danza, por tanto, eso es uno de los elementos más importantes. Me imagino que esto también sucede a nivel nacional, pero en Valdivia tiene su particularidad porque después del megaterremoto de los 60, todas las instituciones se volcaron principalmente a generar espacios para la reconversión económica. Esto quiere decir, por ejemplo, la Universidad Austral de Chile siempre posicionó también su área, por ejemplo, en la parte agraria, de medicina, técnico forestal, y las bellas artes siempre estuvieron como al lado, ¿no es cierto? Entonces, dentro de todo esto podemos conocer que los bailarines siempre se han forjado en este proceso de precarización permanente que los ha llevado a generar estrategias para poder sobrevivir frente a este escenario. Esta vez mi pregunta es para Gabriela. Imagino que además de seminarios de formación que hubo en la época en Valdivia, hubo artistas invitados en danza. ¿Podría mencionarnos qué artistas llegaron allá? ¿Quiénes? Porque ustedes mencionaron algunos a través de esta entrevista, no sé, se han nombrado algunas personas, pero además de eso, para hacer un movimiento tan interesante, tan importante, ¿hubo otros artistas que llegaron a Valdivia? Bueno, respecto de artistas de música, ya el maestro Bravo, que tuvimos la suerte nosotros como alumnas de la Facultad de Arte asistir a charlas, a jornadas donde él tocaba y nos explicaba sobre la música. Eso fue maravilloso poder compartir con él, siendo muy joven. También en la época en que yo estuve en la facultad, tuve la suerte de compartir con el maestro Bianchi. Entonces, no solo la bailarina es movimiento, fue una época en que la carrera tenía una lista grande de clases, ¿ya? Era un programa muy completo de aprendizaje. Entonces, el tener la posibilidad de conocer a estos grandes maestros nos llevó a nosotros también a darnos cuenta que teníamos que formarnos, como dije al principio del programa, un ser integral. La danza y la música es un todo, es algo que une a nuestro lenguaje corporal. Por lo tanto, artistas de la talla de aquellas personas que fueron en el caso del maestro Bianchi y del maestro Bravo, que es, para nosotros fue maravilloso poder compartir con ellos. Exactamente. Bueno, y lo que iba Violeta, si había maestros de
artistas de danza, por supuesto que fueron de la Sí, época, sí, fueron por artistas supuesto. de danza, ¿verdad? La maestra Rosario Llansol, ella fue una constante, ella fue por mucho tiempo y formó parte de la formación de mi infancia en la clase, y también la maestra Eli, como dije yo, la Eli Grive, que fue por muchos años. Entonces, había una unión entre lo que se estaba haciendo allá y el trabajo metodológico que se impartía acá. No eran cosas diferentes. Y habían exámenes especiales. Entonces fue un desarrollo muy completo en la formación del niño, primero como alumno y después en la medida que se desarrollaba para llegar a ser un intérprete. Después que se cierra la Facultad de Arte, en mi caso, yo tuve la oportunidad de irme de Chile. Había postulado a la Juilliard School en Nueva York, y mientras me puse a estudiar inglés, en eso yo necesitaba salir y quería volar. Y en eso me llega una invitación de mi maestra que estaba en el extranjero para ir en un ciclo de 2 meses, y los 2 meses se transformaron en casi 3 años. Es como decir, vuelvo en marzo, pero vuelvo en marzo de 3 años después a mi hogar. Y sí, fue una experiencia maravillosa. Conocí grandes estrellas del ballet, y eso fue para mí algo mágico e inesperado que se dio en mi vida. Creo que estaba escrito y lo tenía que vivir. Me tenía que atrever, y en eso influyó mucho mi madre, que después de muchos años le decía a mi esposo, si yo no la dejaba volar con sus propias alas, no iba a lograr lo que quiere. Y ella tenía el corazón destrozado, porque era una época donde los hijos no salían así como así, y menos irse a vivir sola y a un teatro. Y sí, viví esa experiencia que me hizo crecer un poquito más. Bueno, esa es parte de la vida del bailarín, ¿verdad? Tiene que abandonar el nido muy tempranamente si quiere tener una profesión, si quiere desarrollarse profesionalmente. Para quienes nos están viendo, ¿dónde se puede adquirir este ejemplar? Sí, por temas de, bueno, el contexto actual, la entrega del libro fue pensado, digamos, por envío. Yo tengo todos los libros acá en Valdivia, tengo todavía copias, y se pueden solicitar al correo danzarescatedocumental@gmail.com. Ahí ustedes me pueden escribir, las personas que estén viendo el programa. Y bueno, dentro de eso, si son personas que están en Valdivia, el envío es gratuito. O sea, yo la verdad es que por temas de cuarentena de pronto voy a aplazar un poco la entrega. Pero bueno, saliendo de esta, nos podemos juntar con todas las medidas, evidentemente, y entregar el libro a las personas. En el caso de que fuera la región, a nivel nacional, ustedes me escriben y yo puedo enviar el libro por pagar a través de Correos de Chile o Chile Express, dependiendo de la compañía que prefieran. Y de esa manera podrían acceder al libro en formato físico. Así que en ese sentido, esa sería como la fórmula para poder encontrar información. También hay un Instagram que se llama Danza Rescate Documental, que pueden verlo, ¿no es cierto? Pueden revisarlo y también se pueden comunicar conmigo por esa vía. Bien, ahora se ha pensado, porque aquí ya existe un trabajo, ¿verdad? Existe un trabajo que rescata información, digamos, documental, fotográfico. Se ha pensado en algún archivo donde el público pueda visitar esto, donde pueda existir, no sé si existe, que queden estas fotos históricas, por ejemplo, un archivo de que tal vez exista la escuela que hoy día existe, como la escuela municipal, que tenga su archivo, que rescate toda la historia, sería muy interesante. Sí, de hecho, yo creo que es un paso que se debe dar de ahora en más con este producto del libro. Yo tengo como resguardo, digamos, más o menos unas 1000 fotografías de documentos, de fotografías en un disco duro, así que lo guardo como un tesoro. Sin embargo, creo que sí, es importante poder difundirlo ahora. Lamentablemente, para generar el libro yo tuve que dejar mucha documentación fuera, o si no, finalmente no iba a entrar nada, más de texto, y siendo que el texto es bastante limitado pensando en este objetivo.
De hecho, el libro también tiene otro público objetivo que se diferencia de los artículos académicos, que son los estudiantes. Yo soy profesora, en este momento yo ejerzo docencia en Santiago, en el Liceo de Aplicación, y dentro de eso yo me he dado cuenta que generar conocimiento, interpretación respecto a documentos es fundamental dentro de la escuela. Por tanto, la idea también es ocupar este libro como un insumo escolar para que los estudiantes puedan conocer la historia de la danza de manera descentralizada, no solamente en lo que se genera en Santiago, que es muy importante por lo demás, sin embargo también entender que las regiones tienen su propia producción, que también tienen, digamos, una historia local, regional, que tiene relación con el centro, pero que al mismo tiempo tiene sus propias dimensiones, sus propios movimientos. Por tanto, claro, yo creo que el libro también se gestó pensando en eso, en ocupar la documentación como una fuente primaria para poder interpretar cuáles son las transformaciones históricas desde el arte, desde la cultura, y entender cómo los sujetos tienen una proyección dentro de este campo, que esta danza, que esta disciplina no solamente se gesta de instituciones, sino que también desde los sujetos. Y yo creo que eso es parte también dentro de esta intencionalidad del libro. Así que, claro, evidentemente yo creo que la creación de este archivo debe ser un paso para poder generar difusión a nivel digital, que es tan importante ahora, con lo tecnológico, con todo esto de la pandemia, pero al mismo tiempo también que este insumo físico se pueda ocupar en los colegios. De hecho, también tengo pensado que el libro se pueda difundir en colegios acá en Valdivia, por temas de contexto no he podido llevarlos, pero pienso que ya cuando todo esto pase, ojalá pronto llevar estos libros a colegios para que puedan ser utilizados con este fin que acabo de comentar. Importante conocer la identidad de las culturas danzarias de cada región, porque cada una es distinto, tiene un enfoque distinto. Si bien tenemos una base, pero cada ciudad, cada región tiene su propia identidad, y Valdivia la tiene su identidad. Y qué bueno pensar en ese archivo, porque creo que sería importante rescatarlo. Gabriela, bueno, ya estamos llegando al final del programa, chiquillas. Me gustaría, Gabriela, que nos hicieras un resumen desde tu vuelta, porque tú saliste, desarrollaste fuera, pero regresas al país y ya no vuelves a bailar, sino que aplicas la danza en otra dirección, y que es tremendamente importante y valiosísima. Quiero que nos hables de esa parte. Sí, siempre cuando estaba bailando fuera de Chile, siempre de muy pequeña, bueno, yo tengo un hermano que perdió la vista a los 12 años y logró estudiar en la universidad y actualmente es escritor y es Premio Nacional de la Discapacidad. Entonces yo siempre pensé que si él logró todas esas cosas, algún día, a través de mi vida como bailarina y a través de la danza, yo tenía que proyectar eso más allá del escenario, en otros cuerpos, otras vidas. Y bueno, estando fuera de Chile me empecé a vincular con especialistas bueno, partí con ceguera de nacimiento y ceguera progresiva, de cómo la danza podía influir en una persona o niño o adulto que está perdiendo la visión, y también en una persona que no tiene conocimiento de objetos porque nació ciego. Debo reconocer que fue un arduo trabajo donde algunos médicos, cuando yo regresé a Chile, me dijeron: si tú vienes de un mundo de la belleza, ¿por qué quieres regalarte este desafío tan fuerte? Y para mí la respuesta fue sencilla, justamente porque yo he sido muy feliz con la danza. Y así empecé a proyectar el trabajo con distintas etapas de la vida en lo que es la ceguera, y también con niños especiales con otras formas de vida, ¿ya? Niños especiales, por ejemplo, niños autistas, con diferentes procesos de autismo, niños sordos, niños hipoacúsico, anoacúsico, que uno es poca sordera y el otro es sordera total, falta de audición total. Y fue maravilloso descubrir cómo el lenguaje corporal
que yo había trabajado por tantos años influía en el desarrollo general de una persona que tenía alguna diferencia por un tema de salud. Para mí todos los alumnos son alumnos de danza, ¿ya? Independiente del proceso que esté viviendo de salud. Es alumno, ¿ya? Y también después con los años me vinculé en el área de la etapa de la geriatría, me involucré con especialistas del área de la salud, igual estudié, me presenté y propuse mi inquietud. Y a veces los ángeles se unen para que a uno las cosas le den resultado, porque se fue dando todo y trabajar el cuerpo a medida que va envejeciendo a través de la danza es maravilloso. Es como, yo siempre digo, la ropa se pone vieja, el ser humano, uno se va poniendo mayor. Entonces para mí son alumnos mayores, nada más, no son abuelitos, porque yo no sé si todos tienen descendencia. Por ejemplo, yo nunca voy a ser abuelita porque no tuve hijos, seré tía abuela, pero trabajar el lenguaje corporal a medida que va pasando el tiempo es mágico igual, y a mí es una retroalimentación. Cuando yo trabajo con la música, cuando trabajo con esos alumnos, no es solo la entrega mía, yo aprendo de ellos y me retroalimento para mi propio proceso. Así que te agradezco la pregunta. Es verdad, gracias por compartirnos eso, esa mirada, esa reflexión, es muy lindo. Gracias por compartir eso, Gabriela. Y bien, para concluir, Carla, preguntarte de todo este trabajo y todo este caminar que debe haber dejado agotada, pero con muchas satisfacciones, ¿cuál es el próximo desafío que te planteas? Sí, yo diría que varios desafíos. Hay muchas cosas pendientes que yo creo que siempre quedan de la investigación, muchas aristas que uno va reconociendo y que son interesantes poder descubrir y poder reconocer, interpretar, también investigar. Sin embargo, yo creo que una de las cosas, primero, yo creo que sería la pregunta anterior, que tiene que ver con este sentido archivístico, de difundir quizás aún más todo lo que yo pude encontrar, y que finalmente tuvo este producto del libro, pero que quedó mucho fuera. Entonces yo creo que eso sería como una de las cosas importantes al corto plazo, y también poder analizar la danza desde la historia, pero también seguir conociendo cómo se gestan las identidades dentro de la danza. Para mí, otro elemento importante de investigación tiene que ver con las identidades de género. Entonces, me gustaría de pronto quizás ahondar en cómo el género se va desarrollando, cómo esto también es parte de la socialización de las relaciones de género dentro del campo de la danza en el sur de Chile, cómo existen sujetos que se construyen desde la masculinidad, desde la feminidad, y al mismo tiempo desde estas identidades no binarias, cómo esto tiene una repercusión en la actualidad y en el futuro, y esta preocupación del presente también impacta en el pasado, y desde el pasado hacia el presente. Entonces yo creo que, claro, para mí una de las cosas importantes para poder desarrollar tiene que ver con eso, conocer los cambios, las continuidades, cómo se gestan las identidades dentro del campo escénico. Es para mí uno de los temas que yo creo importantes a relevar dentro de este proceso investigativo, y que ojalá tenga unos frutos próximos. Tienes harto trabajo ahí, pues, mijita. Bastante trabajo. Y dolores de cabeza. Y dolores de cabeza. Bien, chiquillas. Carla, Gabriela, gracias por haber estado con nosotros, haberlos compartido. Lamentablemente tenemos un tiempo, si no podríamos haberlo explayado más, pero qué rico poder haber ahondado un poco sobre este trabajo y de tuyo, Carla, ¿verdad? De lo que estás aportando. Gracias, Gabriela, por habernos compartido tu historia de vida de una bailarina, y con esa generosidad que hoy día, donde has llevado la danza hoy día, es maravilloso. Le damos las gracias y bueno, hasta una nueva oportunidad. Nos estamos viendo. Interesante es el rescate documental y fotográfico que nos ha traído
Carla Mella, junto al testimonio de Gabriela Muñoz, protagonista de aquel histórico momento en las artes valdivianas. Una nueva pasajera se suma a este viaje cultural. Esta vez nos acompaña con sus versos Miriam Leiva, poeta, escritora y gestora cultural. En diálogos con la narrativa de María Luisa Bombal, los ruidos hacen eco. ¿Cómo vamos a contar el desespero, anudarse la llovizna, revelarse la mano que nos suelta, la lluvia que demora entre la niebla, cuando todo es una boca de lobos, un túnel oscuro lleno de zarpazos sin memoria y al filo? ¿Cómo vamos a salir con tanto frío, llena de humedad la ropa? Bastaría volverse agua, extinguirse como nunca entre las piedras. ¿Cómo vamos a continuar viviendo cada vez que la palabra se enmaraña, los dedos se rompen y la llovizna breve no cesa? Tengo un ruido haciendo eco. Debe ser la desilusión sin máscara, derritiendo los huesos, precaria de ciertos movimientos. Me deshielo, me abandono, me hago sombra en las mismas entretelas, por desgracia. Desde la ausencia me hago compañera de mi sombra, me deshago en ella desolada, me condeno negada contra la muralla, me cobijo en la indiferencia dislocada, harta de amputarme en la ceguera. Entre sus percepciones muerdo la rabia de esta orfandad irrevocable. Es evidente la destreza de algunos de arrimarse al árbol y hacer leña. Engañosa a mi indolencia, despierto olvidada, no logro comprender el mal, mis delitos purgados en soledad. Me arrastro en el desencanto, desgarrada, abatida, en medio del oscuro, muy en el fondo, grito. Me nacen rebeliones. Se ha derramado la luz cegadora e injuriante, sabor negro, hedor de las palabras intravenosas. Los iluminados han acabado los tragos y las luces, las palabras que he perdido y he buscado, reposa en sus vasos vacíos. Estuve, siempre estuve, grito en la oscuridad que me acecha, me defino, me escribo, me hago signos. Entera rehago y tapo los agujeros donde se filtra mi sombra. Últimamente no dejo de pensar en el rumor de que algo pasa, algo como un abismo extraño. Son sus rostros y lo que insinúan a mis espaldas. La memoria acude a esta soledad corto, punzante. Tengo frío, estoy debilitándome. El cielo no deja respirar, guardo las marcas de la hoja rebanándose. La última niebla cae de mis manos y María Luisa Bombal sonríe en la contratapa. Sangro profusamente, no sé si vivo o sueño, tengo cansancio. Lamento profundamente esta historia que nos une, tú al otro lado, María Luisa, y la escena continúa repitiéndose. Esa fue la misma noche del disparo, la copia del encuentro. Ahí aprendí el sonido de la niebla, bajo tus ojos que abatidos por los sueños todavía caminas conmigo en la sombra, soportando esa vida que no elegiste. Guardaré tu borrachera en este cuerpo delirante. Hace ya muchos días que amanezco tumbada como loca y guardo tus marcas. Mi querida y estimada María Luisa, han soltado los perros de presa. Ojalá no salgas de tu tumba, no dejarán vivo un solo trozo de escritura. Aquí todo está revuelto y ya no es cosa de géneros ni de épocas. Cuesta reconocerse entre tanta fauce hambrienta. Miriam Leiva, poeta, gestora cultural, mediador de lecturas, cofundadora del Círculo Literario del Biobío,
coordinadora de encuentros ecopoéticos y Encuentro Internacional Pájaros Errantes. Forma parte del grupo editorial Caley Editores. Podemos encontrar en tus libros publicados Cuadernos de Sábado, En otro tiempo y en otras partes, Elegía para José, Wabi Sabi, Enhebradas, siempre dijo que sus sueños eran silencio, Territorio de pájaras. En los libros inéditos, Cementerio clandestino y Los ruidos hacen eco. Hoy día hemos escuchado de ese libro, justamente. Los ruidos hacen eco, de la escritora Miriam Leiva, dialoga con eso que crece y aflora de la obra de María Luisa Bombal, poeta que ha sido desconocida, negada, criticada, pero admirada por esta nueva generación. Un libro inédito de Miriam Leiva, lleno de la figura de la citada autora y su obra. Y finalmente hemos llegado a la estación terminal. Aquí en Pianísimo nos espera Matías Encina, pianista y compositor penquista, quien nos invita a disfrutar de un viaje musical sobre las turquesas aguas del lago Todos los Santos. Por mi parte, agradezco vuestra compañía en este interesante viaje cultural y les invito, Dios mediante, a reunirnos la próxima semana, que será nuestro último capítulo de esta temporada. Y así juntos disfrutemos de conversando el arte, del arte, la cultura y el patrimonio.